Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a dar inicio a esta sesión de capacitación en el marco de la iniciativa de Empresas Integradoras. Como la mayoría de ustedes sabe, de hecho, estamos lanzando esta iniciativa ya desde el mes de enero, que tiene como finalidad la inclusión laboral de poblaciones vulnerables al mercado laboral, ¿no? Estamos priorizando 7 colectivos dentro de esta iniciativa, 7 colectivos que han sido priorizados a su vez por el Plan de Derechos Humanos y Empresas del Ministerio de Justicia. Y como parte de esa iniciativa tenemos dos principales ejes, ¿no? El primero de ellos es promover y sensibilizar la inclusión laboral de colectivos históricamente vulnerados, digamos. Y como parte de esta promoción y sensibilización estamos buscando que más empresas conozcan los beneficios de incluir, trabajar en inclusión laboral y por otro lado, también que puedan compartir buenas prácticas, ¿no? Y cosas que de repente en el mercado ya existan. Como parte de este primer eje, de hecho, tenemos una página web que es empresasintegradoras.pe y en esta página web van a encontrar muchas herramientas que les van a poder ayudar en este camino a promover o iniciar la diversidad e inclusión laboral dentro de sus compañías. Y también tenemos, de hecho, los cursos que estamos dando los días jueves eh, con aliados nuestros, aliados de la iniciativa. Hoy día nos acompaña, de hecho, la OIT. En un ratito los voy a presentar a quién nos va a acompañar y quién nos va a comentar un tema súper interesante. Y por otro lado, y no quiero dejar de comentarlo, tenemos un reconocimiento, que es el segundo eje de esa iniciativa de empresas integradoras. Este reconocimiento tiene como finalidad visibilizar las buenas prácticas que muchas empresas ya vienen teniendo y también, ¿por qué no? Las empresas que ya hayan iniciado el camino puedan tener una línea base de cómo es que están en este camino a la diversidad y la inclusión dentro de sus compañías, ¿no? Entonces, los invito a conocer más del proyecto, los invito a que sepan más de qué se trata, que conozcan esas alternativas, estas herramientas que les estamos dando y también que puedan postular. La fecha máxima de postulación es el 15 de junio, no falta nada. Igual las que ya se hayan animado, les invito a llenar el formulario de declaratoria de interés, que es que está dentro de la página web, nuevamente empresasintegradoras.pe, o que nos escriban al correo electrónico contacto@empresasintegradoras.pe para poder atender cualquier tipo de consulta o duda que tengan sobre el programa, ¿ya? Entonces, nada, sin más preámbulo, los quiero dejar con nuestro expositor del día de hoy. Nos va a tocar un tema muy importante que es empresas, derechos humanos y trabajo decente. Y Carlos Rivera es oficial del proyecto CERAL de la OIT para los países andinos. Él tiene a su cargo los países de Colombia, Ecuador y Perú. Y nos va a tocar ese tema que es muy, muy, muy interesante. Y nada, en caso tengan cualquier duda o consulta, nos la dejan por el chat y vamos a poder atenderla al final de la exposición. Nada, los dejo con Carlos. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Gracias por la invitación primero a Empresas Integradoras. Y bueno, en esta ocasión, en esta sesión, vamos a poder repasar voy a intentarlo lo más breve posible, sobre con la conexión entre el mundo de empresas, derechos humanos y el trabajo decente, que obviamente tiene que ver con la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en la economía de las sociedades y cómo esto se relaciona con los instrumentos internacionales de la gobernanza global actualmente y qué estamos haciendo desde OIT particularmente para avanzar en esta agenda. Entonces, agradecerles una vez más por la invitación y si fueses tan amable, creo, de empezar con la presentación. Muchas gracias. Siguiente, por favor. A ver, quiero empezar con una premisa inicial sobre qué es la conducta empresarial responsable. Sabemos que toda actividad empresarial puede generar externalidades o impactos
positivos claramente, pero también negativos sobre las personas y el medio ambiente. Con ello en mente, entonces, la conducta empresarial responsable significa potenciar el impacto positivo que pueden tener las empresas y prevenir o eliminar y remediar, en caso ya hayan sucedido, los impactos negativos que las propias actividades empresariales provocan, no solo en las personas, sino también en sus comunidades y en el medio ambiente. ¿Por qué? Se preguntarán algunos, ¿por qué? Porque así como las empresas contribuyen a mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de eh, la generación de empleo de calidad, desarrollo de proveedores, innovación, aportes a la comunidad a través de iniciativas de inversión social, por ejemplo, o materias de educación o financiera, infraestructura, perdón, en los territorios que operan. También es un hecho, o no es menos cierto, que en ocasiones por falencias, su manera de operar o por decisiones cerradas, pueden causar directamente o indirectamente daño a las personas, perjudicando obviamente su bienestar y el de sus comunidades y de sus grupos de intereses, ¿verdad? Entonces, esa es la premisa básica que tenemos que tener en mente cuando hablamos de conducta empresarial responsable. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Pero, ¿cómo se relaciona la conducta empresarial responsable? Ustedes se preguntarán con las normas internacionales del trabajo y en general en el mundo del trabajo. Porque esto es algo que nosotros desde el proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, el proyecto CERAL, como voy a ahondar más adelante, hemos estado empujando aquí en la región y en Perú como uno de los países beneficiarios desde el año 2019. Colocar el centro, los trabajos, los derechos fundamentales del trabajo y las normas internacionales del trabajo en el centro de la agenda de empresas y derechos humanos. Entonces, ¿cómo se relaciona este mundo con este otro mundo que no son aparte, sino son uno solo? Desde la premisa más básica, las empresas buscan generar empleo o generan empleo, mejor dicho. ¿Correcto? Es verdad. Entonces, desde el nacimiento de la OIT en 1919, se desarrolla un sistema de normas internacionales del trabajo que justamente busca mejorar las calidades del empleo y que comprende todas las cuestiones laborales. Son convenios, recomendaciones internacionales elaborados por representantes tripartitos, que son los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de todo el mundo. Entonces, lo que estos fundadores de la OIT reconocieron hace ya más de 100 años, que la economía mundial necesitaba reglas claras para que el progreso económico pudiese ser sinónimo de justicia social, prosperidad, trabajo decente, paz para todos y diálogo social también. Si se ponen a pensar, este principio no ha perdido su vigencia para nada. De hecho, ahora más que nunca y en el futuro, con todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, con esta nueva revolución industrial que se nos viene encima y ya está empezando, las normas del trabajo son una fuente o van a ser, son una fuente de cohesión social y de estabilidad económica en este momento, como mencioné, de grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo reciente, el teletrabajo, el boom del teletrabajo que se está normalizando, normalizado debido a la pandemia de la COVID-19 que acabamos de superar y que hace, si no me equivoco, la semana pasada la OMS ya daba por culminada oficialmente a nivel global. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos principios y derechos fundamentales del trabajo? ¿O a qué nos referimos con las normas internacionales del trabajo? Todo esto, estas reglas del juego se encuentran en la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esta es la Biblia del mundo laboral. Así como tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también vamos a ver cómo se conecta con esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo. Esta declaración es la máxima, es la expresión máxima del compromiso de los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores para respetar y defender los derechos humanos fundamentales laborales, valores de vital importancia para nuestras vidas, tanto en el plano económico como social. La declaración
compromete a los Estados miembros de la OIT a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 diferentes categorías. La primera es la libertad de asociación y libertad sindical, básicamente, y negociación colectiva. La segunda es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. La tercera es la abolición efectiva del trabajo infantil. La cuarta es la eliminación de la discriminación de todas sus formas en la materia del empleo y ocupación. Y de hecho, aquí tengo un pie de página, una nota, ya no es en 4 categorías solamente, lo acabo de recordar, sino ya son 5, porque recientemente el Consejo de Administración de la OIT aprobó un entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho, como un principio fundamental del trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, esto es algo, como les mencioné al inicio, que nosotros desde el proyecto CERAL, que estamos trabajando muy arduamente desde el 2019, año que empezó nuestras actividades a nivel regional, y es entender que los principios fundamentales del trabajo, los derechos laborales, son derechos humanos. ¿Por qué? Porque se encuentran embebidos o incluidos en los principales estándares internacionales relacionados al respeto, a la promoción y a la protección de los derechos humanos, no solo a nivel global, sino también a nivel de la región americana. Entonces, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos con su artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata, trabajo forzoso. El artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección. Principio fundamental de trabajo en contra de la discriminación en el empleo y la ocupación. El artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfacción de trabajo. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Eso también menciona el artículo 23. Entonces vemos que también está relacionado con el principio fundamental de la negociación colectiva. Tenemos también a nivel regional la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización de la OEA, en su artículo 6, que por ejemplo dice prohibición a la esclavitud y servidumbre, ¿verdad? Otra vez, trabajo forzoso. El artículo 16, que habla sobre la libertad de asociación. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo las normas internacionales del trabajo se encuentran en el centro de la agenda o de los principios e instrumentos internacionales que buscan promover y proteger los derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo explicado eso, quisiera mostrarles un pequeño video sobre el rol de la OIT en promover los derechos humanos desde el proyecto CERALC. ¿Conoces la labor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de empresas y derechos humanos? La OIT es el organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo laboral y que busca promover la justicia social para todas las personas a través del trabajo decente. La OIT es el único organismo internacional especializado tripartito, es decir, que trabaja junto a gobiernos, empleadores y trabajadores a nivel global, regional y nacional. La OIT trabaja en sus Estados miembros en la región de América Latina y el Caribe, promoviendo la dimensión laboral y los derechos humanos en 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Lo hace en el marco del proyecto sobre la conducta empresarial responsable, financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, para promover las prácticas de conducta empresarial responsable en las empresas latinoamericanas. Entre sus actividades, la OIT tiene bajo su responsabilidad promover y dar seguimiento a la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el único instrumento internacional tripartito que ofrece orientaciones para los gobiernos y las empresas en materia de política social y sobre cómo las empresas pueden contribuir al trabajo decente.
La OIT proporciona oportunidades únicas de formación para gobiernos, trabajadores y empresas, incluyendo pymes, sobre los derechos laborales, la conducta empresarial responsable, trabajo decente, diálogo social, entre otros. Con esto, la OIT también contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 8 de Trabajo Decente, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. La OIT pone especial énfasis en trabajar con las pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de las unidades productivas en América Latina. Las pymes todavía tienen muchas oportunidades de mejora en sus condiciones laborales. Para ello, OIT viene generando una diversidad de herramientas, guías y manuales de buenas prácticas que ayuden a este sector a mejorar su desempeño laboral. Te invitamos a conocer más sobre cómo la OIT contribuye a promover la conducta empresarial responsable en la región, de la mano de otras organizaciones como ACNUD y OCDE, en www.ilo.org/declaración EMN. Siguiente. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí contarles un poco sobre lo que ha sido el timeline del proyecto CERAL, que empezamos, como les mencioné, con la primera fase el año 2019 y acabó oficialmente el año 2022. El proyecto CERAL antes es financiado por la Unión Europea y se implementa en 9 países de la región, que son México, Costa Rica, Panamá. En la región andina tenemos a Colombia, Ecuador y Perú. Y en el cono sur tenemos a Chile y Argentina y a Brasil. Actualmente nos encontramos en un año de transición. ¿Qué quiere decir eso? Estamos preparando las nuevas prioridades, temáticas y actividades para una segunda fase que empezaría el año 2024. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué destaca el proyecto CERALC? Como les mencioné, hemos hablado de instrumentos internacionales, ¿verdad? De los derechos humanos dentro de la gobernanza global. Y hay 3 instrumentos a nivel internacional de 3 organizaciones que han liderado la agenda de empresas y derechos humanos a nivel global y son, en el caso de la OIT, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y Política Social. En el caso de la OCDE, son las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y en el caso de las Naciones Unidas, es los principios rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos. Estos 3 instrumentos se relacionan entre sí y el proyecto CERALC es un resultado de la aplicación de estos 3 instrumentos a la práctica. Entonces hay un enfoque común y el enfoque común es la debida diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, incluidos en los derechos fundamentales del trabajo, de evitar, como ya lo mencioné, y enfrentar los impactos adversos de sus operaciones junto con contribuir al desarrollo sostenible a través de la debida diligencia, que es el proceso continuo para identificar, prevenir, mitigar y responder a estos impactos negativos reales y los potenciales. Em, a la vez, toda esta aplicación se hace en todos los ámbitos de la empresa y sus operaciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? En toda la cadena de valor y suministro, a todos los tipos de las empresas, independientemente de su tamaño, de su naturaleza, su origen o lugar donde opera. Entonces, la adopción de la conducta empresarial responsable por parte de las empresas las impulsa a adoptar em, una nueva lógica de hacer su trabajo o de operar. Es de hecho una nueva forma de abordar los negocios, integrando el respeto de los derechos humanos y a su vez generando una contribución al desarrollo sostenible y el respeto por las comunidades donde operan, así como el medio ambiente. Básicamente, ese es el enfoque común basado en estos 3 instrumentos internacionales que el proyecto CERALC está impulsando desde 2019 en América Latina y el Caribe y seguirá impulsándolo este 2023 y más allá del 2024 una posible segunda fase. Siguiente, por favor. ¿Cómo
¿Cómo funciona o cuál es la dinámica de la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable y su relación con las normas internacionales del trabajo? A través de su Carta Magna, que es la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT. Si bien la declaración es una herramienta para lograr un compromiso a las normas un compromiso por parte de las empresas, los gobiernos y los trabajadores y empleadores, las normas internacionales del trabajo son las bases para comprender la conducta empresarial responsable previsto en el mundo laboral, en lo que respecta al mundo del trabajo. Entonces, en la misma declaración hay recomendaciones de cómo las empresas deben aplicar los principios de las normas internacionales en cuanto a, a su política general, a la promoción de la seguridad y salud en el empleo, a la igualdad de oportunidades y el trato, formación, prestaciones, edad mínima, relaciones laborales, etcétera. La Declaración sobre Empresas Multinacionales es el único instrumento de la OIT que contiene recomendaciones no solo para los gobiernos y las organizaciones de empleados y trabajadores, sino también para las empresas. Además, quisiera hacer hincapié que es el único instrumento internacional de esta índole que ha sido revisado y aprobado y recomendado por gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Es decir, es el único instrumento internacional que promueve la conducta empresarial responsable tripartito a nivel internacional y actualmente se considera el principal instrumento voluntario a lo que respecta a la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable. Las orientaciones y los convenios que se basan, perdón, las recomendaciones que hay en las declaraciones se basan fundamentalmente en los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, así como en la Declaración Fundamental de Principios Fundamentales del Trabajo, que ya les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Aquí, seguimos con lo de la coherencia política internacional. Es importante hacer hincapié en esta parte porque no es que estamos trabajando separadamente. La agenda de empresas y derechos humanos viene trabajando paralelamente y de manera coherente, como pueden ver en este slide. Vemos cómo OIT y los derechos laborales siempre se han encontrado en el centro de esta agenda. Entonces tenemos estos diferentes instrumentos y su línea de tiempo, ¿no? Vean, por ejemplo, la declaración MN de la OIT sale en 1977, justo después de las directrices de la OIT para empresas multinacionales. Tienen los siguientes años que ven ahí, son actualizaciones de las herramientas. Vemos que el último instrumento internacional, que son los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, se lanzaron en el 2011, pero ya había habido avances en el ámbito particular o privado con los ISOs, las certificaciones, y que hago hincapié, todas incluían capítulos de trabajo y relaciones laborales y derechos humanos, ¿verdad? El Pacto Global de la ONU, que no sé si lo conocen, pero es la iniciativa de responsabilidad social empresarial más grande a nivel mundial que lidera la ONU. Es, tienen sus principios fundamentales, 5 principios del trabajo y 2 principios relacionados a respetar los derechos humanos. Entonces, es como una vez más menciono, es un trabajo conjunto y colaborativo entre entre los principales organismos internacionales para promover la agenda de empresas y derechos humanos a nivel global. Siguiente, por favor. Vamos a ahondar un poquito más en la Declaración de Empresas Multinacionales de la OIT. Como les mencioné, es el único instrumento orientado directamente a las empresas no vinculante, eso es importante. Aborda la contribución de las empresas al desarrollo socioeconómico en los países en los que éstas están llevando a cabo su actividad. Y una vez más, es el único instrumento mundial adoptado en una base tripartita que versa sobre el comportamiento empresarial y el mundo del trabajo. La Declaración de Empresas Multinacionales es el único instrumento global en el campo y el único que ha sido desarrollado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el mundo. Esto lo dijo el anterior director general de la OIT, Guy Ryder. Siguiente, por favor.
La declaración ofrece orientación clara sobre cómo las empresas, a través de sus operaciones, pueden contribuir a la consecución del trabajo decente. Una vez más, sus recomendaciones están basadas en las normas internacionales del trabajo y reflejan buenas prácticas para todas las empresas y además ponen en la mesa o de manifiesto el papel que los gobiernos tienen para incentivar las buenas prácticas empresariales y el diálogo social. Es decir, que es cierto que las empresas tienen un rol que cumplir, pero los gobiernos también tienen un rol que cumplir porque ellos sientan las reglas, ¿verdad? Y ponen las bases para que estas empresas puedan operar en sus territorios. Em, Sus principios van dirigidos a, una vez más, a las empresas multinacionales, pero también se aplican a todas las empresas de todos los tamaños y sectores, a los gobiernos de los países de origen y de acogida de la declaración, miembros de la OIT, y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y una vez más abarcan temas como empleo, la formación, condiciones de trabajo y vida, relaciones laborales, así como las políticas generales de las empresas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica. Digamos que esta primera parte ha sido sobre todo teórica. Es una base muy general sobre cómo las normas internacionales del trabajo y el trabajo decente se encuentran en el centro de esta agenda. Y quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en el proyecto CERALC en Perú, en el marco del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Apoyamos su elaboración, su adopción y actualmente estamos apoyando su implementación. Y además de eso, herramientas disponibles que todas las personas tienen acceso para poder utilizarlas según lo crean conveniente. Siguiente, por favor. Antes que eso, contarles un poco sobre nuestras prioridades, los componentes de transición y una segunda fase. Básicamente, ¿cómo funciona el proyecto Seralco? Tenemos siempre tres componentes. En estas prioridades, en esta fase de transición y para una segunda fase, nuestro primer componente es apoyar a las empresas a realizar la debida diligencia, en particular en sectores prioritarios. Eh, ¿Por qué en sectores prioritarios? Porque hemos trabajado una primera fase a levantar este tema en la agenda pública, a apoyar a los gobiernos, a llevar a cabo, a elaborar marcos de política pública, políticas públicas o instrumentos de políticas públicas que promuevan la conducta empresarial responsable en sus países. Hemos fomentado las capacidades de los empleadores y los trabajadores para que puedan ellos también aplicar la conducta empresarial responsable desde sus realidades y su alcance. Y además también hemos fomentado en general el conocimiento y el diálogo social sobre la agenda de empresas, derechos humanos y trabajo decente en la región. Em, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero a nivel sectorial, en los diferentes sectores, por ejemplo, extractivo y agricultura. También vamos a seguir reforzando el papel de los gobiernos para promover la conducta empresarial responsable, ¿verdad? Y el involucramiento y la participación de todas las partes interesadas, como lo son el sector privado, los sindicatos, la sociedad civil y el gobierno. Siguiente, por favor. Sí, aquí un poco sobre lo que hemos alcanzado a nivel Perú. Eh, Como les mencioné, el proyecto CERALC y la OIT en particular ha estado muy involucrado en apoyar al Estado peruano a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la elaboración de su primera política o instrumento de política pública relacionada a implementar la conducta empresarial responsable en el país. Y esto, ¿cuál es esta política? El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Desde el 2019 apoyamos su elaboración, el 2021 se adopta este plan y actualmente nos encontramos implementándolo, perdón, a través de una estrategia de descentralización. Hemos realizado más de 18 talleres con más de 800 participantes sobre estándares internacionales de la SER y la dimensión laboral en las regiones de Ica, Cusco, Cayali, Cajamarca y Piura. ¿Con qué fin? Con el fin de llevar los alcances del plan, porque es un plan, tienen metas, hay acciones, metas responsables de estas metas que se cumplen
a las regiones para descentralizar el plan y que pueda tener frutos a nivel nacional y no solo que se quede todo esto en la capital, que es Lima. Hemos brindado asistencia técnica al gobierno en la implementación de acciones en materia laboral, con énfasis en la estrategia de formación descentralizada de los sindicatos. Hemos formado con las principales centrales sindicales del Perú el grupo de asuntos técnicos laborales del plan para darle seguimiento, obviamente, a los asuntos laborales que se encuentran en el plan. También hay una estrategia de vía diligencia ambiental para el sector minero, incluyendo un marco para la protección del medio ambiente y defensores. ¿Por qué? Porque la conducta empresarial responsable es transversal y se aplica en todos los sectores. Entonces, siempre estamos trabajando con los grupos más vulnerables o que se han visto históricamente más vulnerables ante los impactos negativos que han podido ocasionar las empresas, ¿verdad? En total, más de 20 empresas y organizaciones empresariales peruanas han participado en programas sectoriales de desarrollo de capacidades, desde igualdad de género, a través de la conciliación familiar laboral, hasta desarrollo de capacidades para pymes y sus cadenas, sus proveedores, debida diligencia en ciertos sectores, etcétera. Y además también hemos acompañado a la sociedad civil peruana en la implementación de espacios de fomentación para llevar a cabo acciones de concientización relacionadas a la conducta empresarial responsable. Por ejemplo, el año pasado, Perú tuvo por primera vez, y liderado por la sociedad civil, su primera semana de empresas y derechos humanos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Ok, esta es la parte que les contaba un poco sobre el marco del apoyo y me voy a basar en esta parte del proyecto CERAL y la OIT en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción. Básicamente lo que hicimos fue promover espacios de diálogo social nacional sobre la conducta empresarial responsable y el trabajo decente. ¿A qué me refiero con esto? Mesas redondas, seminarios, bipartitos, tripartitos, para intercambiar buenas prácticas y conocimientos sobre esta temática, promoviendo la participación efectiva de los gobiernos, de empleadores y trabajadores en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción. Mesas multiactor, básicamente. Facilitar el intercambio de capacidades, del conocimiento en las organizaciones, empleadores y trabajadores sobre el hacer. Para nosotros era una prioridad que tanto las organizaciones de empleadores como de trabajadores cuenten con las herramientas y habilidades pertinentes para poder negociar de manera efectiva durante el proceso de elaboración del plan. En ese ámbito hicimos capacitaciones nacionales para nuestros mandantes en la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable y hicimos, por ejemplo, la elaboración de una guía para las organizaciones de empleadores y trabajadores sobre cómo promover los instrumentos de la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable. Siguiente, por favor. Gracias. Algunas de nuestras acciones en el marco de la OIT, del componente de la OIT en el proyecto CERAL para la implementación, les mencioné en el anterior slide, fue la elaboración, ahora la implementación. Antes de contarles un poco de esto, hacer un paréntesis, señalarles que el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos del Perú fue el tercer plan a nivel de la región de Latinoamérica. Chile y Colombia ya tenían sus planes y fue el número 23, si no me equivoco, a nivel global. Pero hay algo que lo caracteriza y es el proceso de diálogo multiactor y negociación multiactor y colaboración multiactor con con más de 100 organizaciones de todos los sectores involucradas en la elaboración de este plan. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos peruano ha sentado un precedente en términos de cómo el diálogo social se encuentra también en el centro de la elaboración de las políticas públicas o de los instrumentos de políticas públicas o marcos similares de acción. Entonces, con eso
con eso, muy orgullosos de haber apoyado ese proceso, hemos llevado a cabo 2 seminarios tripartitos regionales de intercambio de conocimientos sobre la dimensión laboral de la conducta empresarial responsable, donde se destaca una vez más la elaboración del Plan Nacional de Acción Peruano de Empresas y Derechos Humanos. Y además, en su implementación, como mencioné hace unos momentos, hemos llevado a cabo una estrategia de descentralización para llevar los compromisos del PNA a diferentes regiones del Perú. ¿Por qué? Porque no solamente la elaboración es multiactor, sino que el plan y su implementación es responsabilidad, si bien es cierto, el ente que coordina estas acciones y es responsable de su supervisión y fiscalización del plan es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay muchas más organizaciones, tanto del Estado como de los otros sectores, que son responsables también por la implementación del plan. Y esto obviamente es a nivel nacional. Entonces, esta estrategia busca justamente eso, llevar los alcances del plan a las diferentes regiones del Perú para que también en esas regiones pueda desarrollarse el plan. Como les mencioné, tenemos más de 800 participantes en total en estas visitas que se dieron a cabo el 2022 y el 2023. Actualmente se va a llevar las próximas semanas una nueva edición de esta estrategia y vamos a seguir continuando llevando a cabo eso para involucrar, bueno, desde la OIT a los empleadores y trabajadores, pero también a los gobiernos regionales y locales, ya que ellos empezaron su mandato, como saben, el 1 de enero de este año. Entonces, estamos yendo también con ese enfoque. Siguiente, por favor. Otras acciones que hemos llevado a cabo, por ejemplo, y esta herramienta, de hecho, creo que también ya está disponible en la página de empresas integradoras que mencionó Francisco al inicio, y se llama la iniciativa Yo Respeto. Lo hicimos en colaboración con la CONFIEP, y básicamente bueno, fue de hecho un esfuerzo coordinado no solo con la CONFIEP, sino también con el Pacto Global en Perú, y tuvo como finalidad poner a disposición sobre todo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, herramientas y materiales educativos con el objetivo de que éstas puedan incorporar un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones diarias. ¿Por qué las pymes? Se preguntarán, ¿por qué tenemos un enfoque particular en las pymes? Se mencionaba también eso en el video que hablaba sobre cómo funcionaba el proyecto CERAL. Porque si consideramos que el impacto estratégico del sector de la micro y pequeña y mediana empresa representa el 99, creo que es el 99.5, 99.6 de las empresas formales registradas en el Perú, definitivamente teníamos que ir por ahí. Es decir, se busca contribuir buscamos contribuir a incorporar este enfoque de respeto de los derechos humanos a través al acceso a la información de los principales instrumentos sobre conducta empresarial responsable en estas actividades, porque son la mayoría. Entonces es importante para nosotros que las pymes puedan conocer qué es la debida diligencia, cómo pueden aplicarla, cómo pueden promover el trabajo decente a través de estos instrumentos de la conducta empresarial responsable. Siguiente, por favor. A raíz de la iniciativa Yo Respeto, llevamos estos materiales educativos a las regiones, una vez más con 2 enfoques. El primer enfoque, descentralizar el conocimiento, y el segundo enfoque era la institucionalización de espacios dentro de de los gremios empresariales, en este caso las cámaras de comercio y producción regionales, de los espacios relacionados a promover las empresas, los derechos humanos y la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, resultado de este trabajo conjunto fueron la creación de los comités de empresas y derechos humanos en las cámaras de comercio de Piura, Cajamarca e Ica. Y esto es un resultado importante porque demuestra, uno, la voluntad política que hay detrás en este tema, y dos, la colaboración que existe por parte del sector empleador
y trabajador para levantar y llevar este tema a sus realidades. Por ejemplo, ¿cuál es una de las funciones de estos comités o cuáles son una de estas funciones que están llevando a cabo? Fomentar las capacidades en sus empresas, ¿verdad? Llevar estos esfuerzos de formación a sus empresas miembros, pero no solo a las empresas miembros, sino también a sus proveedores. Recuerden que esto se aplica en toda la cadena de suministro. Pero además también tienen planeado llevar, levantar data sobre el tema. Es importante poder tener diagnósticos relacionados al tema. ¿Cuál es la realidad de la aplicación de la conducta empresarial responsable en las regiones? ¿Verdad? Siguiente, por favor. Estos son recursos más regionales y aquí les quiero presentar el helpdesk de la OIT para empresas con un pequeño videito. Gracias, Francisco. Presentamos el helpdesk de la OIT para empresas y trabajadores, un centro unificado de recursos y asistencia personalizada que busca promover el respeto de las normas internacionales del trabajo en Latinoamérica. Este servicio está disponible para empresas grandes y pequeñas, así como para organizaciones de trabajadores, asociaciones empresariales y trabajadores en general que quieran mejorar las relaciones de trabajo. Incluye también recursos específicos para empresas, una sección de preguntas y respuestas, así como enlaces directos a diferentes herramientas y estudios relevantes de la OIT. Las empresas se benefician de los recursos que helpdesk brinda en materia de prácticas laborales como eliminación del trabajo infantil y forzoso, información sobre libertad sindical, migración laboral, no discriminación e igualdad, seguridad y salud en el trabajo, violencia y acoso, y el proceso de debida diligencia en materia laboral, entre otros temas relevantes. Cabe mencionar que el helpdesk para empresas se basa en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, el único instrumento global en esta materia elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores alrededor del mundo. OIT, promoviendo la conducta empresarial responsable, el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Gracias, Francisco. Bueno, el helpdesk de la OIT, la anterior, por favor. Gracias. Súper rápido porque el video ya es bastante, ya se explica bastante por sí solo, pero el helpdesk de la OIT para empresas ofrece una información amplia de gamas de temas relacionados a las prácticas laborales, que obviamente todos se derivan de la declaración de la OIT sobre empresas multinacionales. Y lo interesante de esto es que los usuarios pueden acceder a estos recursos y herramientas disponibles en la OIT, así como consultar las preguntas que tengan o de algún, no sé, si por ejemplo una empresa quiere entender cómo promover o cómo aplicar la seguridad y salud en el trabajo en sus operaciones. El help desde la OIT tiene la respuesta y pueden acudir a este. Y no solamente para empresas, organizaciones de trabajadores, o mejor dicho, trabajadores también pueden consultarle. De hecho, quería hacer una invitación, aprovechar este espacio porque vamos a hacer una sesión informativa a nivel regional sobre el help desde la OIT para empresas, que va a contar con la participación de especialistas de la OIT de Ginebra, contando cómo funciona el helpdesk, profundizando en los temas de consulta, y cuáles son la mayoría del el tipo de consultas más frecuentes que tienen las empresas latinoamericanas en su uso. Esto va a suceder el 17 de mayo y les invito abiertamente. Voy a compartir el enlace de registro con Francisco para que pueda hacérselos llegar a ustedes también. Siguiente, por favor. Estos son otros recursos. Una vez más, todos estos recursos pueden encontrarlos en el sitio web del proyecto CERAL, que es la OIT, que van a verlo más adelante. O pueden contactarme a mí o escribir al correo institucional. Todos esos datos de contactos van a estar más adelante. Tenemos recursos tenemos notas técnicas relacionadas a los recursos
que tiene a todos los recursos y herramientas disponibles que tiene la OIT para el sector privado y también para los gobiernos, relacionado más que nada para implementar acciones más que nada para implementar y elaborar planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos. Siguiente, por favor. La OIT hace unos años elaboró con la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, una herramienta de autoevaluación para empresas con respecto a la declaración de empresas multinacionales. Y esto es básicamente un diagnóstico que cualquier empresa puede tomar. Es como un checklist que está basado en las recomendaciones de la declaración de empresas multinacionales. Y cualquier proceso de debida diligencia o relacionado tiene que empezar con un diagnóstico, de todas formas. Desde el proyecto CERAL elaboramos una guía para empleadores que se llama la Dimensión Laboral de la Conducta Empresarial Responsable y lo que busca es brindarle, o mejor dicho, lo que lo facilita a las organizaciones de empleadores y a las empresas son herramientas. Para empezar, entendimiento sobre cuáles son las principales líneas de acción de la debida diligencia, la dimensión laboral de la debida diligencia y cómo aplicarla. Esta es una herramienta en línea y está disponible tanto en español como en portugués. Siguiente, por favor. También tenemos con el sector trabajador la declaración sobre empresas multinacionales, pero visto sobre cómo benefician los trabajadores. ¿Por qué? Porque el 2017 se modificó considerablemente o se actualizó considerablemente la declaración y estos cambios responden ¿a qué respondían estos cambios? A la inversión y el comercio internacional y cómo el crecimiento de las cadenas mundiales de suministro han afectado estos sectores. Entonces, se abordaron estos cambios relacionados también a la seguridad social, al trabajo forzoso, a la transición de la economía informal a formal, etcétera, etcétera, y se unificó de tal forma que responda a las necesidades de los y las trabajadoras. Y además también tenemos un cuaderno de formación sindical que realizamos en colaboración, desde el proyecto CERAL, que en colaboración con el Departamento de Trabajadores de la OIT, eh, para justamente formar formadores que puedan proporcionar una visión de los enfoques y compromisos que respecta de la declaración con respecto a cómo los sindicatos pueden satisfactoriamente aplicar estos nuevos elementos de la última actualización. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos de otras cosas que hemos hecho. Por ejemplo, hicimos una guía de conducta empresarial responsable para las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica y un módulo de aprendizaje sobre los estándares internacionales del trabajo en las cadenas globales de suministro. Esto es básicamente lo que les he explicado muy brevemente en la primera parte de la presentación sobre cómo las normas internacionales del trabajo se deben aplicar, cuáles son y cómo se deben aplicar durante todo el ámbito de la cadena de suministro. Siguiente, por favor. También para nosotros una prioridad era transversalizar el enfoque de género en las operaciones comerciales y creamos una herramienta virtual, la primera herramienta virtual para empresas latinoamericanas exclusivamente dedicada a promover la conciliación familiar laboral con enfoque de género. Esta herramienta nace debido a, obviamente, las necesidades o mejor dicho, las consecuencias que tuvo en el mundo del trabajo de las mujeres por la pandemia, ¿verdad? Ocasionadas por la crisis de la COVID-19, pero ahora ha tenido una actualización y ya responde también a los nuevos recursos y a las nuevas normas relacionadas a la promoción de la igualdad de género de la OIT. Tenemos un módulo e-learning sobre empresas y trabajo decente, que es una introducción a la declaración, que es gratuito. Por cierto, todas estas herramientas son gratuitas y están disponibles en línea, así que son muy buenas oportunidades para poder desarrollar un poco más y profundizar en el tema de la conducta empresarial responsable y cómo se relaciona en el mundo laboral, ¿no? Y tenemos también otra vez un módulo gratuito sobre cómo se cumplen las normas laborales en las cadenas globales de suministro. Siguiente, por favor.
Estos son los cursos más recientes que hemos elaborado. El primero es un módulo e-learning, un curso en línea masivo, esas son las siglas en inglés, un MOOC, sobre empresas y trabajo decente en América Latina. De hecho, les invito a que se inscriban. La inscripción es hasta el 22 de mayo, es gratuito, va a tener sesiones en vivo, dura del 22 de mayo al 9 de junio. Va a tener sesiones en vivo de especialistas de la OIT y otros organismos internacionales, pero además también tiene módulos de aprendizaje autoguiados. Y al finalizar este curso en línea, van a poder obtener una constancia de participación del Centro Internacional de Formación de la OIT. Los registros para esto acaban el 22 de mayo, así que les invito también a que se inscriban y que participen. Va a ser una oportunidad única y muy buena. Y también tenemos el curso en línea sobre empresas y pueblos indígenas con el objetivo de poder promover un mejor relacionamiento entre las empresas y las comunidades en donde operan, nativas, indígenas y tribales. Entonces, esto es un curso también dirigido a empresas principalmente, pero lo puede tomar cualquier participante. Está en línea y está disponible en español y es gratuito. Y también al finalizarlo exitosamente, hay una constancia de participación de parte de la OIT y el proyecto CERAL. Siguiente, por favor. Bueno, esto es más que nada un enfoque sobre cómo estamos alineados con el Pacto Global. Como les mencioné, el Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa de responsabilidad social empresarial más grande a nivel mundial, y tiene principios, ¿verdad? Tiene cinco principios dedicados al mundo del trabajo. Y hemos trabajado desde la OIT y el Pacto Global muy cercanamente para llevar a cabo un marco conjunto de acciones que permitan la promoción de los derechos laborales, el desarrollo de herramientas para empresas, el apoyo a programas específicos de capacidades que tienen que ver con enfoque de género, alcance de los ODS, en think tanks, en apoyo a redes locales y aprendizaje entre pares, eventos, etcétera. De hecho, en Perú vamos a trabajar o estamos empezando a trabajar conjuntamente con el Pacto Global en Perú para llevar a cabo o apoyar en el desarrollo de capacidades relacionadas a los temas de género en las empresas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí voy a dejarlo por ahora. Como les mencioné, todas estas herramientas están disponibles en la web www.hilo.org/ceralc y pueden contactarse al correo institucional ceralc@hilo.org o pueden escribirme a mí, Carlos Rivera, a rivera@hilo.org. Eh, Así que si tienen alguna consulta, si tienen algún comentario, les invito a que lo hagan y una vez más agradecerles por estar aquí y haberme invitado a compartir un poco más y dar un breve resumen, bueno, no sé si fue tan breve, pero un resumen de lo que está haciendo la OIT desde el proyecto CERALC para promocionar los derechos humanos y el trabajo decente en Perú y la región. Muchísimas gracias, Carlos. En realidad ha estado súper interesante la ponencia, la exposición que has hecho. Súper bacán. De hecho, creo que nos ayuda un montón a identificar y a ver muchas herramientas que como empresa podemos utilizar y que ya están a la mano, ¿no? Muchas veces Ujú, tenemos compañías que nos dicen, oye, ¿cómo hago, no? ¿Dónde puedo conseguir información? ¿Dónde puedo conseguir asesoría? Y claro, o sea, ustedes ya las han trabajado, tienen este helpdesk, tienen cursos, tienen ujú, guías, entonces ahí pueden identificar muy bien, digamos, cuáles son las formas de trabajar responsablemente como empresa, ¿no? Que es un poco lo que nos has venido contando. sí. Yo de hecho, puedo contar de experiencia propia que he tenido como la oportunidad de ver con ustedes, digamos, a través de una compañía, un tema de género, ¿no? La empresa donde yo trabajaba, de hecho, nos pidieron ver un tema de equidad en la voz y selección inclusiva y Mm, hicimos pruebas y trabajamos
súper interesantes temas, les contamos todo lo que nosotros hacíamos y creo que es un espacio súper rico porque como dices, y creo que es algo bien interesante, todo eso no solamente viene de la parte teórica de cómo se trabaja en otros países, o, ¿no? Sino que se ha trabajado de manera tripartita tanto con el Estado y también con las empresas, ¿no? Que son las que finalmente tienen esta problemática y no todos tienen la misma forma de hacer sus procesos o sus procedimientos internos, ¿no? Entonces, creo que esto ayuda mucho. Y tengo una pregunta en realidad que me gustaría ver cómo la planteas tú, ¿no? O sea, cómo nos Ujú. recomendarías manejarla? En Perú y en toda Latinoamérica en realidad tenemos un tema complejo de informalidad, de hecho, ¿no? Mm, Y creo que es bastante complicado y creo que todos los gobiernos, todos los estados están como tratando de darle vuelta un poco a ese tema de sí, informalidad. Entonces, de hecho, la mayoría de empresas que participan y que tienen ya acciones formales, digamos, en pro de la responsabilidad empresarial y de la inclusión laboral, hablando específicamente del tema que nos trae, ¿no? Son empresas grandes, ¿no? Que de repente tienen ya ujú, proyectos o iniciativas que vienen de un corporativo y tal, ¿no? Y muchas MIPES quieren iniciar en este camino, ¿no? Pero me dicen, yo ya vengo luchando con el tema de lo que me cuesta ser formal. Entonces, ¿cómo me claro. recomendarías iniciar el camino a la diversidad o en general a ser una empresa socialmente responsable en todos los Ujú. ámbitos, ¿no? Tipo, los beneficios los conocen, pero ¿cómo lo recomendarías dar el inicio a este camino, digamos? Sí, ahí también, bueno, gracias por la pregunta. En efecto, la informalidad es un tema que está, bueno, es una problemática que no solamente es peruana, sino también a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, estamos hablando que en Perú más del 70% de la población económicamente activa es informal y creo que las consecuencias de ello se vieron gravemente durante la pandemia. Em, ¿Cómo una empresa puede empezar su camino para ser socialmente responsable? Mm, es muy sencillo. Hay un primer paso y es saber de qué trata eso. Conocer cuáles son los conceptos principales de cómo aplicar la conducta empresarial responsable y la debida diligencia, y luego empezar a ver dónde en sus operaciones están teniendo falencias con respecto a la aplicación de estos instrumentos y de estos principios, ¿no? Doy un ejemplo. En las empresas grandes, voy a dar nombres que no necesariamente tengo ejemplos básicos, pero son los que se vienen a mi cabeza, ¿no? Coca-Cola, Nestlé. em, sí, en esas empresas grandes es muy, obviamente, inicialmente si hay un hay un diagnóstico inicial, no van a aparecer tantas falencias iniciales porque estas empresas ya tienen que cumplir con certificaciones internacionales que incluyen dentro de su checklist capítulos dedicados, en el caso del OIT, a proteger los derechos fundamentales del trabajo y no solo eso, sino también a promoverlos, ¿no? Con sus trabajadores, a través de la formación de sindicatos, eh, en el tema de no discriminación, por ejemplo, a través del trabajo flexible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que sucede es que si nosotros bajamos a la cadena y, por ejemplo, nos vamos a un tier que está, o a un nivel, perdón, que está más debajo de arriba, es ahí donde suceden la mayoría de infracciones y graves a los derechos no solo humanos, sino también del medio ambiente. Y ahí quiero hacer como una precisión porque esta tendencia es una tendencia, la aplicación de la conducta empresarial responsable. Por ejemplo, en la Unión Europea ya cuenta con directivas relacionadas a promover la debida diligencia obligatoria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas europeas
o empresas que no sean europeas, pero que operan en el mercado europeo, tienen que asegurarse que todos los servicios y productos que ofrezcan y pongan en el mercado sean servicios y productos, valga la redundancia, que no hayan afectado ningún derecho humano de ninguna comunidad, ni del medio ambiente, ni de territorios de estas comunidades. Entonces, eh, por ejemplo, el proyecto SRAC lo financia la Unión Europea justamente porque tienen interés en la aplicación de estas directivas. Y ojo que también esto se ve o está bastante detallado en los tratados, en los capítulos comerciales de los tratados de libre comercio que Martín. tienen con, por ejemplo, países en América Latina. Entonces, no es algo, si bien es cierto, no hay un convenio, no hay un convenio vinculante aún relacionado a la debida diligencia obligatoria o a la conducta empresarial responsable, ya hay avances digamos, de parte de las principales economías, ¿no? O mejor dicho, de los estados que mueven la economía en su mayoría a nivel global, como es el caso de la Unión Europea. Pero también, por ejemplo, en el caso de Japón, el gobierno japonés también está muy interesado en que sus empresas se transversalice la conducta empresarial responsable y se aplique procesos de debida diligencia, porque prueba de ello es que el gobierno japonés también está, nosotros tenemos un prima hermano, que es el proyecto de empresas y derechos humanos del gobierno que financia el donante del gobierno japonés, que también me parece, si no me equivoco, se implementa en 18 países del mundo y en la región americana está Perú y un país en Centroamérica que no recuerdo muy bien, y México. Entonces, esto es una tendencia real que va a pasar, que está sucediendo, las empresas tienen que prepararse eh, y les va a afectar así seas multinacional o así seas MIPE. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la OIT y lo que nos interesa es fomentar las capacidades de las empresas. Por eso hemos puesto mucho hincapié particularmente en las pequeñas y medianas empresas, porque sabemos que eh, ya la tienen difícil para, como tú mencionas, formalizarse, ser Claro, formales, para claro. ser formales. Pero lo bueno de todos estos instrumentos y conocimiento es que eh, para una primera instancia no hay mucho, digamos, esfuerzo extra. Más que nada hay que entenderlo y hay que tener voluntad. Obviamente, mientras más se avance, habrá que ver, tal vez haya ¿no? Habrá que aplicar recursos para la aplicación de estos, pero lo primero que se tiene que hacer es conocer de lo que se trata y ver cómo se aplica desde la realidad de la propia pyme. Sí. Entonces, por eso hemos creado estos tipos de herramientas, ¿no? No, sí, Espero. totalmente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, creo que hay mucho prejuicio, no sé si la palabra es prejuicio en realidad, pero de que ese tipo de acciones son costosas, ¿no? Y yo realmente, como te decía, yo lo he visto desde el otro lado, estando en Ujú. empresa, y no lo son. O sea, en realidad hay muchas cosas que se pueden implementar y que simplemente es cosa de ponerle un poquito de esfuerzo, un poquito de horas, y no tiene un impacto, digamos, económico al interno muy Ujú. grande, ¿no? Entonces, sí, sí, es un esfuerzo, pero que finalmente tiene dos componentes, yo siempre lo he visto así, ¿no? Un primer componente de responsabilidad social, que uno está haciendo el bien, digamos, está haciendo las cosas de la manera correcta. Y otro tema también que, de hecho, creo que es la finalidad de las compañías, que es ganar dinero, digamos, tener rentabilidad, porque si no las empresas no funcionan, te permite tener más rentabilidad y hay un montón de estudios acerca de eso, más innovación, retener al talento, atraer a mejor talento. Ujú. Entonces, creo que hay un tema Exacto. de marca empleadora también que te favorece mucho, ¿no? Entonces, Sí. creo que por ahí va. Sí, es decir, como si te pones a pensar ya en términos empresa, es decir, es o sea, aplicar la conducta empresarial responsable o ser socialmente responsable es un buen negocio, porque al fin y al cabo, si una empresa cumple con la normativa que el gobierno, con el país que opera, pero además también sigue una cierta de conductas que están basadas otra vez en estos instrumentos internacionales, gana una licencia social Tal cual. y reconocimiento y,
y estos aspectos que antes, los aspectos extrafinancieros, ¿no? Que son los social, medioambiental y gobernanza, se vuelven parte del negocio. Entonces, la idea es, como dije, ¿no? Es, claro, no hay un instrumento vinculante hasta la fecha internacional, pero no es filantropía. La Mm, conducta empresarial responsable, tal vez en una primera instancia o tal vez se entendía así al inicio, pero no, no es filantrópico porque hay reglas que tienen que cumplir, que tienen que respetar derechos de personas que no pueden vulnerar y de comunidades y del medio ambiente que no pueden vulnerar. Entonces, sí, en efecto, creo que lo que tú dices es verdad. Basta con voluntad, basta con iniciar con el fomento de capacidades y es un montón. mm, Esto es un tema, yo reconozco, es bastante académico, si bien es cierto, viene ya desde los años 70 desarrollándose. Puedo decir y muy orgullosamente que desde que el proyecto Seralca está funcionando, lo he visto más a nivel regional, a nivel país, obviamente en Perú por el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Entonces, el aumento y el fomento de capacidades relacionadas a este tema siempre son importantes y relevantes y siempre funcionan como una primera instancia. Y además, porque yo sé que esto tiene que ver obviamente con las personas migrantes, que es la inclusión y diversidad de estas, ¿no? O mm, sea, creo que es un hecho, nadie lo puede negar, por más que estés en contra o no de las migraciones y de las personas que migran y refugiadas, son un hecho que aportan a la economía. totalmente. Totalmente, son un hecho y son un hecho también, te aseguro, que trabajan para empresas formales en un nivel más bajo de la cadena, pero que ofrecen servicios. Entonces, parte de y lo importante es que no sabemos en qué condiciones trabajan. Lastimosamente, seguramente trabajarán en condiciones de trabajo forzoso obligatoria. Y ojo, no necesariamente migrantes, personas migrantes. Lo vimos en estas dos personas que estaban trabajando en trabajo forzoso, estos dos jóvenes que fallecieron en este incendio. No me acuerdo qué año fue eso, pero están encerrados en un depósito. Sí, claro. Imagínate. Entonces, em, en ese sentido, tenemos, por ejemplo, la OIT tiene ya estrategias para poder incluir a las personas migrantes en la economía. Y un gran componente de eso es fomentar la contratación equitativa a través del fomento de capacidades a las empresas. Y ya para llevar un poco más a un nivel post, sería la aplicación, por ejemplo, de hojas de ruta o planes de acción o elaboración de políticas corporativas donde hay un componente de contratación equitativa para migrantes sin ningún tipo de discriminación. Claro, Estamos claro. trabajando en ello. En una segunda fase, como les mencioné, el proyecto Ceral, vamos a trabajar en ello. Em, así que sí, stay tuned. No, buenazo. Y solo para cerrar de mi lado, creo que no podemos tampoco darnos el lujo como país de no aceptar a estas personas, ¿no? No, no Porque hay forma. tenemos una crisis de muchas profesiones en las que no encontramos y hay muchas personas que ya han sido formados en otros lugares y pueden venir acá simplemente a ejercer, digamos, ¿no? Y es algo que nos favorecería mucho. Pero nada, muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido una conversación súper interesante. Nos has dado información súper valiosa también de todo el trabajo que vienen haciendo como OIT y nada, en realidad ahí de hecho van a haber bastantes dudas, probablemente te van a contactar, en caso nos contacten a nosotros, igual te hacemos ahí el puente, ¿no? Creo que la idea es que más empresas vayan conociendo todas esas herramientas que ya existen. Nada, solo para cerrar, gracias a todos por conectarse, los invito nuevamente a conocer más de Empresas Integradoras, empresasintegradoras.pe es la web. Nos pueden escribir a contacto@empresas integradoras y recuerden que el reconocimiento para buenas prácticas en materia de inclusión laboral vence el día 15 de junio. Entonces pueden conocer más en la web, más acerca de los requisitos, acerca de cualquier tema y nos pueden contactar también al correo que les mencioné hace unos minutos para que puedan hacernos llegar cualquier duda o consulta que tengan. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Francisco, y gracias a Empresas Integradoras. Vamos a continuar apoyándoles desde la OIT, ténganlo por seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Chao. Ok.